Hola amigas, ¿cómo están? Para el día de hoy les tengo esta blusa con hombros descubiertos. El molde que vamos a elaborar es talla 6 y solo vamos a usar la parte de adelante. Necesitamos el contorno de la cadera, la altura de la cadera, el talle delantero, el largo de la blusa. Yo lo voy a hacer de 36 con 2 centímetros de dobladillo. Necesitamos el ancho de espalda, el contorno de pecho o busto y el contorno de la cintura. La tabla de medidas las consigue en nuestra página de Facebook. Ahí en la descripción les voy a dejar el link para que la descarguen totalmente gratis. Bueno, vamos a elaborar el patrón de la blusa de la parte delantera. Hacemos la línea, luego escuadramos para sacar la línea del largo y empezamos con el ancho de espalda, que son 25 centímetros la mitad, 12.5. Lo marcamos acá. 12.5. Después bajamos 2 centímetros, entramos 5 centímetros, este para el cuello, y unimos los dos puntos. Después aquí bajamos 6 centímetros y unimos con una curva. Bueno, ahora mitad de espalda más 1, lo tomamos aquí bajando de los 2 centímetros. Serían 13.5. Sacamos de una vez la línea para línea de pecho. Aquí tomamos los 13.5, doblamos y vamos a sacar la mitad. Y entramos 1 centímetro después de esa mitad. Vamos a marcar aquí el ancho de espalda, mitad del ancho de espalda más 1, que son 12.5 más 1, 13.5. Aquí vamos a subir 2 centímetros, entramos 1 centímetro. Aquí vamos a marcar que necesitamos la cuarta parte del contorno de busto, que son 16.5. Los medimos. Y ahora sí, vamos a unir los puntos. Marcamos 1 centímetro. Marcamos 5 centímetros, 6 centímetros. Y ahora el talle delantero, que son 30 centímetros. Tomamos bajando los 30 centímetros y escuadramos. Ahora vamos a tomar la cuarta parte del contorno de la cintura, que son 15.5 centímetros. Aquí no necesitamos aumentar los 2 centímetros para la pinza, porque no le vamos a hacer pinza a esta blusa. Solo son 15.5 centímetros. Unimos los dos puntos y ahora vamos a tomar la altura de la cadera, que son 14 centímetros. Amiga, si quieres aprender a coser, suscríbete a este canal y activa la campanita para que sea de las primeras en ver nuestros nuevos tutoriales. Vamos a marcar la altura de la cadera, que son 14 centímetros. Escuadramos.
Y ahora vamos a tomar la cuarta parte del contorno de la cadera, que son 18 centímetros. Marcamos y con la línea curva, la regla curva, lo vamos a marcar. Aquí cuadramos para que no nos quede tan recta las líneas. Marcamos. Bueno, marquemos el patrón, que es el patrón delantero, talla 6. El único que vamos a usar para esta blusa es el talle delantero. El posterior no lo necesitamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la transformación de la blusa. Aquí donde entramos el centímetro, marcamos una línea recta y después subimos 1 centímetro. Vamos a marcar con un marcador azul para que resalte más. Hacemos la línea y después de esta línea vamos a salir 6 centímetros. 6 centímetros. Ahora vamos a tomar el largo de la blusa, que son 36 centímetros más 2 centímetros de dobladillo. Tomamos el largo de la blusa donde sacamos la última línea y la marcamos de esta forma. Siempre marcamos 6 centímetros, 1 centímetro, para tener una buena guía. Este es el largo de la blusa. $36 más 2 centímetros de dobladillo. Vamos a sacar las líneas acá del largo de la blusa hasta el otro extremo y subimos los 2 centímetros para la caída de la blusa. 2 centímetros y marcamos con una regla curva. Bueno, ahora por acá es que vamos a cortar y ahora vamos a hacer lo siguiente. Para el caucho aumentamos 4 centímetros, aquí subiendo 4 centímetros. Esto es para el caucho y unimos los dos puntos. ¿Listo? Bueno, ahora sí, ya está todo listo. Por donde vamos a cortar, marcamos aquí que es para el caucho. No le vamos a dejar el centímetro de costura, eso lo vamos a dejar en la tela. Todo esto cortamos el molde y ya solo es ir a cortar la tela.
Así queda nuestro molde. Ahora vamos a hacer la transformación de la manga. Transcribimos la manga talla 6. Tenemos acá. Y ahora vamos a hacerle la siguiente transformación. Si quieres aprender a hacer la manga, ya sabes que aquí te dejo el link para que la aprendas a hacer. La manga básica de niña. Bueno, vamos a tomar la medida de acá hasta acá. Tomamos la medida y nos da 12 centímetros. Esos 12 centímetros los vamos a marcar acá. Ahí tenemos los 12 centímetros. Ahora, ¿qué hacemos? De la línea donde termina la manga, vamos a medir 6 centímetros. Aquí, esta línea. 6 centímetros hacia afuera. Y 6 centímetros acá. Unimos los dos puntos. Marcamos 6 centímetros. Y ahora donde marcamos los 12 centímetros, vamos a subir 4 centímetros, que son los 4 centímetros para el caucho. Aumentamos y unimos acá. Así queda nuestra manga. Marquemos aquí los 4 centímetros. Aquí vamos a hacer la curva de la sisa. La marcamos. Y ahora vamos a marcar por donde vamos a cortar. Por acá, por acá. No le vamos a hacer aumento del centímetro. Lo hacemos en la tela. Aquí le vamos a colocar que es doblez de tela. Y ahora sí vamos a cortar. Vamos a marcar el molde de la tela. Entonces empezamos a marcar por todo el orillo del molde de esta forma, por todo el contorno, para tener una guía por donde vamos a pasar la costura. Así. Ahora le aumentamos el centímetro donde vamos a cortar, que es en la sisa y en los laterales. En la parte de abajo no le vamos a dejar nada porque ya tiene los 2 centímetros de dobladillo. Y aquí en la parte de arriba tampoco, porque ya tiene los 4 centímetros del caucho. Solo en la sisa y aquí en el costado. 1 centímetro. Amiga, te invito a que te suscribas a mi canal para que aprendas a hacer costuras muy lindas y fáciles.
marcamos el revés de la manga para tener una idea. Ahora que lo vamos a colocar aquí en la blusa, tenemos derecho contra derecho y colocamos la manga de esta forma, todo derecho contra derecho, y nos guiamos con las sisas y nos empezamos a ayudar con los alfileres de esta forma. Aquí arriba te voy a dejar el link para que aprendas a hacer el molde básico de blusa de niña. Bueno, seguimos aquí completando la sisa. Ahora el otro extremo, hacemos lo mismo, pegamos los alfileres con mucho cuidado. Esta blusa la pueden hacer en diferentes tipos de tela, puede ser un algodón, un rayón, un chaliz, una tela que tenga más caída, estampada, o sea, ya es cuestión de gusto de ustedes. Yo les hago este modelo en este color para que ustedes puedan ver bien cómo se hace la blusa. Ya la tenemos con los alfileres pegada a la manga. Ahora vamos a pasar la máquina a 1 centímetro de costura. Bueno, aquí ya tenemos las mangas, ya las cosimos, le pasamos la fileteadora. Ahora vamos a empezar a unir acá las sisas de esta forma, que queden bien pegaditas. Colocamos los alfileres de esta forma, todo nos tiene que cuadrar así. Y ahora en la parte de abajo colocamos los alfileres y ahora vamos a coser igual a 1 centímetro toda la blusa. Bueno, los 4 centímetros que habíamos dejado para el caucho vamos a doblar 2 y 2. Con la ayuda de los alfileres lo vamos haciendo de esta forma y vamos a coser el doblez de los 2 centímetros. Son 2 y 2, 4 centímetros en total. Por aquí vamos a colocar el caucho. Le damos toda la vuelta. Por todo el orillo vamos a coser y aquí vamos a dejar un huequito, saltamos la máquina porque por ahí vamos a colocar el caucho. Ya estamos terminando nuestra blusa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar el dobladillo en la manga de esta forma. Doblamos los 2 centímetros que le dejamos al dobladillo, nos ayudamos con el alfiler y cosemos por todo el orillo. Ya saben, si quieren colocarle también caucho al puño, lo pueden hacer. Hacen el mismo procedimiento que hicimos con el escote de la blusa. Cosemos todo de esta misma forma y le vamos a dejar el huequito ahí para introducir el caucho. Y listo, si quieren con caucho. Vamos a hacer el dobladillo ahora en la parte de abajo de la blusa y ahora vamos a colocar el caucho en el escote de esta forma. Colocamos el gancho y lo pasamos por acá por el huequito que dejamos, así.
Amiga, no te olvides de darle like a este video para que más personas puedan ver este tutorial y así el algoritmo de YouTube recomiende más este canal. Ay, por favor, déjame tus comentarios.